Pero el origen del proyecto era evaluar qué impacto había tenido este tipo de procedimientos de planificación estratégica justamente en la distribución del ingreso y en la generación de trabajo en las localidades. Porque casi el mayor impacto de la desocupación en los años 90 tuvo su efecto a nivel local con los municipios que no estaban preparados para nada para enfrentar este tipo de problemática. En general lo que hacían era bacheo, lamparita, basura, y tenían que enfrentar de repente el impacto de la desocupación con poblaciones que por ahí el 40% de la población o el 50% estaban desocupados. Entonces un poco el objetivo inicial era evaluar esto y bueno, en realidad la hipótesis se cumple, que es que no tuvo mucho impacto la planificación participativa estratégica en este tipo de cuestiones. Y cuando se habla de la participación, en general no se habla de la toma de decisión. Es decir, que nuestra hipótesis de partida en este proyecto fue que lo que se llama llamado a la participación tiene que ver con una participación delimitada por ciertos intereses preconcebidos. En cambio, lo que quizás desde otros lugares uno puede pensar como participación asociada a la toma de decisión implica otro tipo de dinámica, incluso otros tiempos y otros espacios. Antes dábamos un ejemplo de situaciones en donde se juntaban dos personas de orígenes muy diferentes a hablar de la participación, uno un intendente de una localidad del noreste argentino y otro un dirigente de la comunidad de Toba, donde el intendente hablaba de juntar a la gente a tomar decisiones en 3 horas. Y el dirigente de Toba le decía, eso es imposible, nosotros nos juntamos 3 días. Entonces, estas diferencias, por eso nosotros el proyecto lo denominamos trabajo, desarrollo, diversidad, buscando entender qué tiene que ver la diversidad de mirada, que a veces en realidad es conflicto. O sea, que es el tema de cómo se considera la diversidad en estos espacios. Por ejemplo, el plan estratégico de Mar del Plata, ¿dónde se desarrolla? En el Yacht Club. Ese es el lugar. Entonces, todas las organizaciones vecinales del conurbano de Mar del Plata, ¿cómo van a ir a reunirse ahí si no tienen ropa adecuada? Entonces directamente no van. Si se prepara un auditorio con una serie de sillitas donde todos estamos mirando al frente un escenario, ese tipo de situación plantea un diálogo que en general se supone que es de alguien que me va a emitir un discurso a mí y yo vengo a escuchar, con lo cual estamos lejos de participar y mucho más lejos de tomar de decisiones. Porque en muchos casos nosotros hemos visto que ocurre eso, o sea, se convoca a un sector de la sociedad que son los que se supone que tienen un saber técnico, profesional, lo que fuera, que los habilita a determinada toma de decisiones, que el resto de la sociedad se queda afuera. Por ejemplo, si uno ve cómo funciona la convocatoria del plan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, no pueden participar expresamente asociaciones vecinales, comunitarias o culturales que tengan como objeto un barrio. O sea, solamente pueden participar organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto toda la Ciudad de Buenos Aires, y no un sector determinado. Por lo tanto, quedan afuera un montón de organizaciones. Participa la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, porque supone que tiene un interés general, o participa el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, la Sociedad Central de Arquitectos. Entonces termina siendo digamos, el tipo de discusión, qué tipo de proyectos benefician a ese tipo de corporaciones y no a un barrio determinado o a toda la ciudad como interés colectivo. En general, lo que nosotros vemos es que muchos de estos instrumentos, lo que sería la valija del buen gobierno, digamos, generada también en muchos casos como por la tecnocracia, digamos, de los organismos internacionales, tiene que ver con canalizar ese descontento, incluso en algunos casos los técnicos que participan en este tipo de organización del espacio, digamos, de los planes estratégicos y demás, lo aceptan, que es así. Canalizar el descontento de una manera institucionalizada, aunque se sepa que después eso no va a llevar a demasiada realidad, digamos, no es que va a cambiar mucho la realidad concreta. Me parece que hay dos cuestiones que tienen que ver, una con la falta de continuidad de este tipo de dispositivos. O sea, en general se convoca a la gente, se plantea, bueno, hagamos un diagnóstico que muchas veces está muy condicionado por las herramientas técnicas de cómo se diagnostica, o por la mirada de quienes diagnostican, o por quienes están presentes en el momento del diagnóstico en esa reunión, que por ahí justamente no contempla la totalidad de los sectores sociales y de las comunidades que hay en el territorio, sino que representan un sector particular. Entonces se dice, bueno, el problema principal de esta ciudad es que hay baches. Bueno, pero
por ahí, por la distinta situación de lo que quiere decir un municipio en Argentina. Hay municipios como Mendoza que tienen toda una zona rural, en donde la gente de la zona rural no va a la reunión y nadie sabe cuáles son las problemáticas de la zona rural. Otra cuestión me parece que tiene que ver con el presupuesto concretamente. Bueno, a ver, vamos a diagnosticar cuánto podemos gastar después en las decisiones que tomemos. O sea, si, no sé, el presupuesto participativo, por ejemplo, en Rosario o en Capital, en parte sirve para eliminar a las vecinales. Bueno, una vecinal quiere andar presupuesto participativo, que es resolver un problema, plantear el presupuesto participativo con proyecto y bueno, y si pierde, pasará al año siguiente, ¿qué va a hacer? Entonces la gente ya ni siquiera participa en las vecinales porque sabe que no sirve. Puede ser que si todos los políticos se convencen, a lo mejor esto cambie, pero sí, por un lado, como algo de mínima, de poder poner sobre la mesa un eje de discusión que nos parece muy importante, que es qué es participar y cómo se vincula la participación con la decisión. Hasta ahí sí. Y la otra cuestión, un poco mencionando lo que decíamos antes, es reconocer que hay actores sociales que preexisten a la llegada de un político a un cargo, que tienen una experiencia acumulada y que sí a veces han sido o apaleados o expulsados, como vos bien marcabas, pero que sin embargo, por una convicción y un trayecto, están dispuestos a volverse a constituir en actor social para ese que llega, entre comillas, nuevo. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre la mentalidad del político que no quiere, digamos, compartir el poder y el hecho de que se abran estos espacios de participación? Y me parece que justamente un problema que existe concreto es que la gente ya no quiere participar en este tipo de espacios porque ya sabe lo que va a pasar, o sea, ya está podrida de que la usen para nada y de disponer de tiempo, que ya vi un dirigente correntino que decía, esto nosotros le decimos la participación angaú, que en guaraní quiere decir como sí pero no. O sea, bueno, te invito a participar pero no vas a poder decir nada. Digamos, hasta allá tiene un nombre, no solamente en castellano. El libro se llama Trabajo, Desarrollo, Diversidad, que es el título que tuvo el proyecto de investigación, que es un título que a mí me gusta mucho. Dimos muchas vueltas cuando presentamos el proyecto buscando el título adecuado, porque nos parecía interesante buscar un título. A veces a los investigadores nos cuesta mucho sintetizar, tenemos la idea en la cabeza y nos bulle tanto que queremos escribir un título de 10 frases y no da. En ese momento las tres personas que estuvimos más fuerte pensando los ejes del proyecto, en principio para llamar a la red y conformarla, optamos por estas tres palabras. Por supuesto tiene un subtítulo que te lo voy a leer, que es Políticas y metodologías de desarrollo local con acento en la generación de empleo, trabajo e ingresos. Lo estamos presentando el día viernes, viernes 20 de noviembre. Abrimos la sala 18:30 porque nos pareció interesante hacer una especie de evento cultural en todo sentido, porque presentar un libro es un evento cultural desde ya. Pero como buscamos que sea en la Biblioteca Nacional, en un lugar donde hay una exposición de fotos, que entendemos que está muy buena, y al mismo tiempo vamos a poner en una parte de la sala los 5 trabajos clínicos que acompañan el libro. No creo que lleguemos a pasar los 5, pero algunos de ellos. Después va a abrir la presentación la licenciada Socorro Joyo, que va a introducir a los panelistas, que son Clara Craviotti, Héctor Palomino y Mauricio Contreras, que vienen de áreas diferentes, y a lo último vamos a ver si hay preguntas y se genera debate, que es lo que nos encantaría. Y una cosa que me gustaría decir es que para nosotros la presentación del libro tiene un sentido de validación o de evaluación, tanto de quienes van a hacer el comentario crítico, que no sabemos qué van a decir, que me gusta eso de ir y escuchar, bueno, qué lecturas se hicieron, como de quien pueda participar de la presentación, porque la experiencia de nuestra asociación civil, que cuando convocamos a estos espacios, y volviendo al tema de la participación, en general hemos logrado una buena dinámica tal que se pueden expresar las ideas, contrastarlas, confrontarlas, y en todo caso que se generen preguntas más que nada, y más que ir a respuestas cerradas. En ese espíritu, cualquiera que quiera venir el viernes a la biblioteca será muy bienvenido.